Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Llegas al punto clave del dibujo, el rostro del personaje, y tienes miedo de arruinarlo al momento de remarcar. Pero tienes que hacerlo, entonces te decides y comienzas a trabajar en esos pequeñísimos detalles. Estás muy concentrado en el dibujo y cuando te das cuenta ya lo echaste a perder. Intentas reparar tu error o intentar disfrazarlo con un poco más de tinta. Pero tristemente no funcionó. Pues pare de sufrir porque aquí están los 8 life hacks para mejorar tus line arts, remarcados o delineados. Existen varios tipos de delineado, pero este en la mayoría de ocasiones depende del gusto del artista. Por ejemplo, está este delineado muy fino, impecable y yo diría que no resalta mucho, usado muchas veces en los cómics, el cual consiste en líneas muy finas y uniformes. También está el delineado de tipo redondeado y grueso, con un corte un poco más sencillo, usualmente utilizado en dibujos, ilustraciones y cómics de tipo graciosas. Por último, para resumir, mencionaré el delineado al que yo le llamo estilizado, el cual es bastante utilizado por dibujantes expertos y mangakas, usualmente realizado con una pluma de tinta o también es posible lograrlo mezclando multiliners de punta fina y gruesa, o también hay multiliners de punta pincel. Este último estilo de line art, desde mi experiencia, se crea más o menos a partir de las dos anteriores que les he mostrado y consiste en hacer líneas delgadas que pasan a ser gruesas en algunas secciones del dibujo y viceversa. Dichas líneas casi siempre tienen una terminación muy fina. Estos solo son algunos ejemplos, pero independientemente del estilo de line art o remarcado por el que optes, los siguientes tips o life hacks te ayudarán a mejorar este proceso en tus dibujos. Número 1. Ni muy despacio ni muy rápido. Al momento de remarcar tu dibujo, si realizas el trazo muy despacio, corres el riesgo de que la herramienta que uses tire más tinta de lo deseado y que además el temblor de tu mano deje líneas irregulares. Por otro lado, el realizar las líneas muy rápido te dará menos control y precisión. Por eso, al remarcar tu dibujo, yo te recomiendo que busques una velocidad promedio, que sea lo suficientemente rápido para que no demuestres el temblor de tu mano en los trazos y que tu herramienta no tire mucha tinta. Pero a la vez, esta velocidad debe permitirte tener el control sobre lo que estás haciendo. En este momento te estoy mostrando en tiempo real cómo es que yo realizo los trazos. Si te das cuenta, es una velocidad que me permite un trazo uniforme y a la vez tener el control. Estos ejemplos los he realizado con un multiliner especial para dibujar. Ahora les mostraré dicho ejemplo pero con un marcador de punta fina. En el ojo del lado izquierdo estoy realizando el trazo muy despacio y en el ojo del lado derecho con una velocidad un poco más rápida. Como verás, en el lado izquierdo la línea ha quedado mucho más gruesa y en el lado derecho más fina. Esto es debido a que el marcador soltará más tinta mientras más tiempo permanezca pegado al papel. Ahora te lo demostraré marcando 2 puntos. Número 2. No las cortes, mejor líneas completas. Al remarcar tu dibujo, procura que las líneas sean completas en cada trazo, sin detenerte a media línea. En este ejemplo estoy remarcando el cabello de Vegeta, haciendo pausas o segmentando las líneas antes de llegar a las esquinas. Como puedes ver, se notan algunas marcas y la línea ha quedado bastante irregular. Terminaré este mechón de pelo repitiendo el mismo proceso para acentuar el punto. Como notarás, han quedado nuevamente algunas marcas sobre la línea, las marcaré para hacerlas más evidentes. Ahora remarcaré algunos mechones de cabello sin segmentar los trazos, solo me detendré hasta llegar a las esquinas. Como puedes ver, estos últimos mechones tienen un acabado más fino y más uniforme que el primero que remarcamos. Pero digamos que no puedes evitar detenerte a media línea. Bueno, pues puedes pausar a la mitad levantando ligeramente la pluma antes de terminar la línea. Esto último adelgazará la parte final de la misma, ayudándote a que cuando regreses al punto donde dejaste la línea, esta no quedará más gruesa ni desigual. Número 3. Movimiento de muñeca y brazo.
Para evitar lo anterior y no hacer cortes entre líneas, puedes medir con el movimiento de tu muñeca si serás capaz de cubrir toda la línea. Si el trazo será muy largo, lo recomendable es trazar la línea con un movimiento desde el brazo. Los movimientos con el brazo te ayudarán a cubrir mayor área y las líneas más largas no tendrán cortes y serán más uniformes. Aquí por ejemplo solo estoy usando el movimiento de la muñeca y como puedes ver la línea se ha tenido que segmentar. Ahora para esta nueva línea voy a utilizar el movimiento con el brazo. Como ves, es más fácil cubrir un área más grande con el movimiento desde el brazo y no de la muñeca. Número 4. Izquierda a derecha o derecha a izquierda. Muchos multiliners ya cuentan con tinta de secado rápido, pero algunas personas aún usan bolis o plumas de escritura para el remarcado de sus dibujos. Si usas alguno de los anteriores o tu multiliner o estilógrafo no es de secado rápido, lo recomendable es que si eres diestro comiences a remarcar tu dibujo de izquierda a derecha. Así evitarás que tu brazo o mano se manche de tinta y esta no manchará el dibujo. Como puedes ver, aquí he remarcado la mitad del personaje yendo de izquierda a derecha. Esto ha evitado que mi mano o mis dedos se manchen de tinta. Ahora voy a remarcar la otra mitad del dibujo yendo de derecha a izquierda para ejemplificar el punto. Como es obvio, voy pasando mis dedos y mi mano sobre la tinta y frotándolas en el papel, lo cual obviamente terminará manchando el dibujo. Ya remarcado el dibujo, vamos a hacer un pequeño acercamiento para que puedan apreciar los manchones de tinta sobre este. Esto es lo que pasa en muchas ocasiones cuando eres diestro y no realizas tu remarcado de izquierda a derecha. Si eres zurdo, lo único que debes hacer es cambiar la dirección y remarcar de derecha a izquierda. Número 5. Menos borrones, mejor line art. Hay papel de tipo muy resistente que te permite borrar varias veces sin dañarse, aunque este suele tener un precio más elevado. Incluso hay gomas que evitan dañar el papel o lo hacen menos que una goma convencional, pero también son de precios más elevados. Nosotros los mortales en ocasiones usamos papel y borradores normales. Aún así, el papel más fino y resistente también puede dañarse. Para que tu delineado sea lo más uniforme posible, evita marcar mucho el lápiz o hacer demasiados borrones cuando realices tu sketch o borrador, así no dañarás tu papel y al aplicar la tinta esta no se esparcirá por las fisuras que has causado. Si has podido notar, he borrado muchas veces el boceto para ejemplificar el punto. Ahora lo estoy remarcando y después de eliminar los trazos a lápiz con el borrador, podremos verificar si el papel se ha dañado y la tinta no se esparcirá uniformemente. Como puedes ver, han quedado pequeñas fisuras en el papel y la tinta no ha logrado llegar hasta ellas. Número 6. Calcar tu propio dibujo. Para evitar preocuparse por el punto anterior, muchos artistas utilizan las superficies de dibujo con luz o llamadas LED Light Pad. Estas son una especie de tabletas que emiten una luz sobre la cual colocas tu sketch. Así, sobre tu sketch colocas una nueva hoja y entintas en esta. Es como calcar tu propio dibujo. Bueno, si quieres optar por este método, lo primero que necesitas es una superficie de cristal. En muchos hogares el comedor es de este material. Una vez que tengas la superficie, lo único que falta es cualquier lámpara. Normalmente los smartphones ya vienen con ella. Yo he utilizado mi escritorio ya que la superficie de este es de cristal y debajo de él he colocado una simple lámpara. Ahora vamos a comprobar qué tan difícil es este método. Como puedes ver, gracias a la luz que tengo debajo de la superficie de cristal, los trazos de mi boceto son bastante visibles. Esta es una buena técnica si te equivocas mucho al realizar tus bocetos o si estos son muy sucios como en mi caso. Número 7. Girar tu hoja o pegarla a la superficie. Desde mi experiencia como dibujante y youtuber, procuro no mover la hoja mientras grabo mis procesos, ya que siento que el moverla para realizar un trazo arruinaría la experiencia de ver un proceso de dibujo en el canal.
pero muchos artistas realizan sus line arts o remarcados girando la hoja para remarcar mejor y hacerlo de manera mucho más cómoda. Esto es bastante útil y válido, aunque desde mi punto de vista lo deseable es que puedas realizar un trazo uniforme en cualquier dirección que te propongas sin la necesidad de girar tu hoja. Como dibujante, este método es bastante práctico, te facilita las cosas ya que es mucho más cómodo trazar una línea, pero como youtuber no lo recomiendo si vas a grabar el proceso de tu dibujo. Número 8. El último y más importante tip es obviamente la práctica. Para mejorar tus line arts o remarcados, no hay otra cosa mejor que la práctica. Mientras más lo hagas, más notarás las mejoras en tus dibujos. Y con esto terminamos los 8 tips o life hacks para mejorar sus line arts. Espero que todos te hayan sido de utilidad y si ya conocías alguno, ¿cuál era? O si conoces alguno que no hayamos mencionado aquí, puedes dejarlo en los comentarios. Y para que no les digan y no piensen que únicamente era clickbait, los dejo con mi proceso de dibujo de Vegeta Migate no Goku. Como es costumbre en el canal, es un fanart, es parecido a lo que hemos visto ya en muchas imágenes, pero no es un copy-paste de la imagen de Goku y solamente le puse el cabello de Vegeta. Este es un dibujo original. Espero que este video les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Si fue así, no olvides darle me gusta, compartir y comentar qué fue lo que más te ha gustado. De esta forma sabré si quieres ver más contenido genial como este. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratis y así no te perderás ninguno de mis próximos videos. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar. Por cierto, al ser un video únicamente dedicado a los line arts o remarcado del dibujo, solo he hecho esta parte del dibujo. Pero pueden dejarme en los comentarios si quieren que suba la versión o la parte del pintado. Ahora sí, ya me voy.